Hasta Un luego. personajazo es este. Nace un día como hoy en París. Es más conocido que por su nombre como el Marqués de Sade, escritor, pero su propia vida es de un tal encendido, licenciosa pues, que pasa casi toda su vida en prisión. Se dice que él estaba en la Bastilla, ¿no? Es una... Había 4 personas y él era uno de ellos. Entre sus obras, antihéroes protagonistas de, pues, sofismas que justifican sus actos de expresión de un ateísmo radical y descripción de actos de violencia. Los temas más recurrentes en sus escritos, en los que habla del triunfo del vicio sobre la virtud. Fue encarcelado bajo el régimen de la Asamblea Revolucionaria y pasó su vida encerrado en diferentes fortalezas, también en asilos para locos. También figuró entre las listas de condenados a la guillotina. Protagonizó incidentes que se convirtieron en grandes escándalos en vida y después de muerto le han perseguido numerosas leyendas. Sus obras estuvieron incluidas en el índex que prohíbe libros por la Iglesia Católica. Su nombre ha pasado a la historia convertido en sustantivo, en donde la palabra sadismo aparece en todos los idiomas. Es quien disfruta en causar dolor. Sí. Y en alguna de esas prisiones le quitaron el papel y la pluma y cualquier cosa para que ya no escribiera. Entonces él lo hacía con sangre en diferentes superficies y papeles que llegaba a tener. Parecería una leyenda, pero no. Lo que ocurre es que se convirtió en leyenda él mismo. Pero además era un espléndido escritor. Sus escritos en efecto eran un tanto pornográficos, obscenos, pero él en sí mismo era un espléndido escritor. La argumentación que hay detrás de la justificación de los actos de sadismo es magnífica. Hace un manejo de lo que en filosofía se llama dialéctica, es decir, de lo que es la justificación del bien a través del mal. No podría haber bien si no existe el mal, como no puede haber oscuridad si no existe luz, y hace toda una reflexión magnífica acerca de por qué es necesario que exista el mal. Es muy buen escritor. A diferencia de cualquier otra revista de otros libros pornográficos, el de él tiene un contenido filosófico muy importante. Y hay una obra muy célebre que es la representación del asesinato de Marat en el manicomio de no sé qué lugar en Francia, dirigida por el Marqués de Sade. Creo que fue una película de Pasolini. Hay un cuadro famosísimo del momento en el que recibe las puñaladas Marat. Y está Marat. en una tina de mármol desangrado. Tenía necesidad de esos baños porque eran propios para su salud, que tenía escabiasis, algo así. Y esta Carlotte Corday, no sé por qué razón dio la necesidad de matarlo. Usa el mismo pretexto que aquí cuando en Coyoacán matan a aquel ideólogo ruso, con el pretexto de mostrarle unos escritos. Lo recibe, igual a ella la recibe y le va a exponer sus argumentaciones, y en ese momento saca la daga y lo ejecuta. Oye, qué mentes tan torcidas se juntan, ¿eh?
Lo curioso es que es de producto de su mente. No es que él fuera practicante de todo lo que describe, sino era una imaginación adelantada. Lo prohibimos, lo censuramos, pero luego en la realidad lo rebasamos. Y hoy nos espantamos hasta de otras cosas que son insignificantes. Nos estamos volviendo, creo que, un poco como en aquella época, porque lo políticamente correcto se ha vuelto espantoso. Él además fue un hombre casto. La mayor parte de su vida la pasó en prisión, por tanto, seguramente haber sido más casto que cualquiera de nosotros. Y en cambio pasó a la posteridad precisamente por eso. En vez de poder borrarlo de la historia, lo que hicieron es hacerlo célebre. Y esa tiene una palabra en griega que se llama eróstrato. El eróstrato es un personaje que, queriendo la sociedad ocultarlo, precisamente por querer ocultarlo lo hacen célebre. Fue aquel que quemó el templo de Atenea solamente para pasar a la posteridad, y lo sentenciaron a que nunca se volviera a repetir su nombre. Bajo pena de muerte. Así es. Y finalmente Eróstrato pues pasó a la posteridad y es el prototipo de quien es célebre por algo negativo. Y igual le sucedió a Hay una película, que yo no recuerdo cómo se llama, de la vida del Marqués de Sade, y ahí se ve esa situación. Realmente la relación que establece con una de las jóvenes que servían por algo o estaban por algo en la era para que le facilitara espacios donde escribir, y en algún momento hasta le da parte de un faldón. Y además tuvo una suegra muy mala, porque fue la que propició que lo metieran a la cárcel. La suegra era muy rica y tenía muchas influencias en esa época, y fue la que se ocupó de que no saliera de la cárcel.